Hola, bienvenidos a Mitos y Lenguaje. Mi nombre es Kiara Dafne Ramírez Martín. Estudio en el Tecnológico de Monterrey, Aguascalientes, y en este podcast abordaremos diversos temas sobre la mitología, el mundo actual y el punto de vista científico comparado críticamente con la misma mitología. Primeramente, ¿qué se entiende por mitología? A la mitología se le denomina el conjunto de mitos propio de un pueblo o cultura. Los mitos, por su parte, son narraciones protagonizadas por dioses, héroes o seres fantásticos, que explican o dan sentido a determinados hechos o fenómenos. La mitología está constituida por el conjunto de relatos y creencias, por los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo su origen y la razón de ser de todo lo que le rodea. Gracias a esta explicación, podemos afirmar que la mitología conforma la cosmovisión y el sistema de creencias de una cultura. Hablando de la época, la mitología griega se desarrolló probablemente a partir de las religiones primitivas de un pueblo llamado Creta, donde la primera civilización de la región apareció aproximadamente en el año 3000 a.C. La mitología apareció hace ya mucho tiempo, pero aquí les va otra pregunta. ¿Crees que la mitología sigue existiendo? No existe una sola respuesta a esta pregunta. Tampoco será una buena o una mala respuesta. Solo depende de lo que tú pienses de ello, pero ciertamente tendrás que tener base en tus propias creencias. Yo personalmente considero que efectivamente sí, los mitos siguen vivos. En la antigüedad se crearon relatos fabulosos que terminaron dando fondo a las diversas culturas. Tres grandes hombres dijeron frases muy ciertas. Georges Dumézil dijo: un país sin leyendas se moriría de frío. Un pueblo sin mitos está muerto. Marcel Denetin dijo: los mitos viven en el país de la memoria. Y por último, Malinowski dijo: los mitos pertenecen a la memoria comunitaria y desde su origen son consideradas fundamentales como historias de la tribu, además de que ofrecen a sus creyentes la interpretación del sentido del mundo. Actualmente, la mitología se ha implantado en nuestra sociedad como algo habitual en la vida de las personas. Existen dos tipos de mitología, que por su parte son la mitología griega y la mitología romana. A algunos les puede gustar, a otros quizás les desagrade, pero lo cierto es que, según lo miremos en nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que la mitología nos sigue en nuestro día a día a todos. Les daré un ejemplo muy común en nuestra vida diaria. El ejemplo se encuentra en la astronomía. ¿Nadie se ha fijado que los signos del zodiaco provienen de nombres de dioses de la mitología? Aries, del carnero del vellocino de oro. Tauro, del toro cuya forma adoptó Zeus para raptar a Europa. Géminis, es en honor a los dioses Castor y Pólux. Cáncer, es el cangrejo que Hera envió como aliado a la Hidra para vencer a Heracles. Leo, es el león de Nemea. Virgo, es Erigote, la esposa de Diosino. Libra, es el símbolo de Astrea, que es la diosa de la justicia. Escorpio, es el escorpión enviado por Artemis para aniquilar a Orión. Sagitario, se representa por los centauros. Capricornio, está en honor a Amaltea. Acuario, representa claramente a Ganímedes. Y Piscis son los peces que llevaron a Afrodita y Eros cuando huían de Tifón.
Si aún no te has convencido de que la mitología impregna nuestras vidas, solo tendré que darte algunos ejemplos más convincentes. El siguiente ejemplo que te daré son los planetas del sistema solar, donde los compararemos con los dioses romanos. Mercurio es de Hermes, mensajero de los dioses. Venus es de Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Tierra es de Gea, diosa de la tierra. Marte es de Ares, dios de la guerra. Júpiter es de Zeus, dios de la luz. Saturno es de Crono, un titán. Urano es la personificación del cielo. Neptuno es de Poseidón, dios de los mares. Y por último, Plutón es de Hades, dios del inframundo. Un ejemplo más serán algunos cuerpos celestes que también están relacionados con la mitología, como el Sol, que es de Helio, dios del Sol, la Luna, que es de Selene, la diosa de la Luna, las lunas de Marte, que representan a Deimo y Fobo, y las lunas de Júpiter, que tienen nombres relacionados con el dios Zeus, como Europa, Metis y Amaltea. A continuación, el siguiente ejemplo explicará cómo incluso los mapas han tenido influencia mitológica. Asia es un continente que recibe su nombre en honor a Oceánide. El océano Atlántico es el nombre del titán Atlas. El mar Egeo proviene de Egeo, el rey de Atenas. Egipto es el país cuyo nombre es del hijo de Poseidón. Y Europa es llamada una de las amantes de Zeus. Observando todos estos ejemplos desde un panorama actual, podría decir que aún existen nombres, instrumentos, series de televisión o películas que están basadas o tienen influencia de la mitología, y es posible que esta lista no concluya, así que presenté los ejemplos más comunes. Otra cosa que muchos se preguntan y no es fácil de contestar es, ¿cómo afecta o se ve afectado el arte y la literatura de hoy con el pensamiento científico? Lo que yo considero relevante para contestar esta pregunta es que el arte y la literatura tienen un origen, pero ese origen no siempre es cierto para algunas personas, que en cambio apoyan las sustentaciones y las razones de ser de las teorías científicas. Así que el arte y la literatura se ven afectadas cuando el pensamiento científico le quita mucha credibilidad al significado y a los contenidos antiguos de tales temas. Por último, tomen en cuenta esta pregunta. ¿Consideran que la ciencia puede llegar a ser una especie de mitología en el futuro? Esta pregunta es como la primera que nos planteamos. No hay respuesta correcta ni incorrecta, aunque mi respuesta personalmente sería que sí, ya que la ciencia misma está basada en mitología, como anteriormente mencionamos, que fue que los cuerpos celestes y los planetas tenían un significado mitológico de acuerdo a su origen y su nombre. Si la ciencia fuera una especie de mitología en el futuro, todas las mitologías basadas en eso serían creíbles y sustentadas. Aquí aplicaría una frase relevante en el mundo mitológico, que es: un mito no se inventa, sino que se cuenta como un saber acreditado. La acreditación sería en los fundamentos de la ciencia, por lo tanto, no serían solo una creación imaginaria.
Bueno, ya hablamos suficiente de mitología, así que es hora de aplicarla. A continuación, les contaré una historia de amor de la mitología griega. Espero que les guste. Cuenta la leyenda que hace muchos años un rey tuvo 3 hijas. Las 3 eran bellas, pero la belleza de la más pequeña era sobrehumana, era increíble, hasta tal punto que venía gente de todas partes para verla y apreciarla. Ya sabemos qué pasa cuando ocurren estas cosas, celos, pero no fueron por parte de las hermanas, sino por Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, ya que todos los hombres le hacían más caso a ella. Así que Afrodita llamó a su hijo Eros, donde en la mitología romana él es Cupido, y le pidió que le lanzara una flecha a la hermana para que se enamorara del hombre más feo que pudiese existir. Dejando de lado el plan malvado de Afrodita, para la hija del rey la belleza no le había traído ninguna felicidad. Los hombres la idolatraban de 1000 maneras, pero ninguna le pedía matrimonio, ya que se consideraban inferiores a ella. Al rey le preocupó este problema, ya que sus otras 2 hijas ya se habían casado. El rey le preguntó al oráculo sobre el destino de su hija pequeña, pero el oráculo le dijo que su hija se casaría en lo más alto de una montaña con un monstruo venido de otro mundo. El padre, triste, aceptó el destino de su hija y la llevó a lo más alto de la montaña más cerca del reino, y llorando la abandonaron. Ella se encontraba sola, triste y con frío, y antes de morir en su soledad, apareció Céfiro, quien es el dios del viento. Céfiro es un dios bueno, fructífero y mensajero de la primavera. Céfiro decidió levantarla y llevársela volando a un lugar muy diferente. Cuando ella despertó, estaba en un jardín y frente a ella había un palacio indescriptible de lujo y belleza. Parecía un lugar mágico. Ella entró en el palacio debido a su fuerte curiosidad. Para su sorpresa, le dijeron que el palacio era de ella y que estaban ahí para servirla. Así que el día fue transcurriendo de maravilla en maravilla. Llegó la noche, y en plena oscuridad pensó que había aparecido ese esposo que el oráculo le mencionó, pero para su sorpresa era totalmente diferente. Su voz era amable y se sentía cómoda, aunque no le pudo ver la cara. Él le mencionó que si le veía la cara, lo perdería para siempre, así que ella lo respetó durante semanas. Pero llegó un punto donde ella se cansó de la rutina y la curiosidad empezó a florecer. Quería ver a su marido, y es ahí donde se le ocurrió el plan de llevar una lámpara, y mientras su marido dormía, la encendió. Para su sorpresa, su esposo era un joven de gran belleza. Tanto fue su euforia que le tembló la mano, haciendo que le cayera aceite de la lámpara encima a su amado. Él se levantó furioso y, cumpliendo lo prometido, huyó en el acto para no volver jamás. No sé si ya se habrán dado cuenta, pero el bello joven era Eros, el hijo de Afrodita, quien no siguió el plan malvado de su madre. Ella, al quedarse sola en el palacio, decidió caminar por el mundo. Afrodita aún tenía celos de ella, así que fue a su palacio, la encontró y la encerró ahí. La atormentó de 1000 maneras e incluso la hizo bajar hasta el infierno como mensajera de un frasco que estaba prohibido abrir. Una vez más, la curiosidad le ganó y al abrir el frasco cayó en un profundo sueño. Eros no podía olvidarla, así que descendió hasta el infierno, por supuesto le dio un flechazo, y se enamoró de él por completo. Afrodita fue tranquilizada por Zeus, y días después se ordenó su casamiento, que duraría para siempre. Muchas gracias por escucharme aquí en Mitos y Lenguaje. Recuerda seguirnos en nuestras páginas. Hasta la próxima y recuerda, larga vida al podcasting. Que tengas una excelente semana.